Shalom, shalom. Es un gusto y un placer volver a saludarles y compartir con ustedes la lectura de la parashá número 8, la cual lleva por nombre Vayislach, que significa envió. La porción de la Torá que vamos a estar leyendo la encontramos en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 32, verso 3, hasta el capítulo 36. En esta parashá encontramos 13 interesantes temas, los cuales son los siguientes. Número 1. Jacob envía mensajeros a Esab. Número 2. Temor de Jacob ante el encuentro con Esab y su plegaria. Número 3. Jacob envía presentes a Esab y cruza el vado de Yabok. Número 4. Lucha de Jacob con el ángel. 5. Prohibición de comer el Gid Hanasé, el nervio ciático. 6. Encuentro de Jacob y Esab. Llegada a Sichem y la construcción de un altar allí. Tema número 7. Sichem rapta y deshonra a Dina, hija de Jacob. Su castigo. Número 8. El Eterno ordena a Jacob ascender a la ciudad de Betel y construir allí un altar. Número 9. Jacob ordena a la gente de su casa desprenderse de todos los ídolos. Número 10. El Eterno se revela nuevamente a Jacob, lo bendice y le cambia su nombre por Israel. Número 11. Muerte de Rachel en el camino a Efrat y su entierro. Nacimiento de Binjamín. Número 12. Los 12 hijos de Jacob. Número 13. Fallecimiento de Yitzhak. Bueno, pues demos inicio a la lectura de esta hermosa parashá. Libro de Bereshit, capítulo 32, versión Reina Valera contemporánea. Iniciaremos nuestra lectura en el verso 3. Jacob envió delante de sí mensajeros a Esab su hermano, que estaba en la tierra de Seir, en el campo de Edom, y les dio las siguientes instrucciones. Díganle a mi señor Esab de parte de su siervo Jacob. Hasta ahora he estado viviendo con Labán. Tengo vacas, asnos y ovejas, y también siervos y siervas. Envío a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad. Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: Fuimos a ver a tu hermano Esab, y también él viene a recibirte. Con él vienen 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo. En su angustia, dividió en 2 campamentos a la gente que venía con él, lo mismo que a las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo: Si Esab viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. También dijo Jacob: Adonai, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Yitzhak, tú dijiste: vuelve a tu tierra con tus parientes y yo te trataré bien.
Yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad con que has tratado a este siervo tuyo, pues crucé este Jordán solamente con mi cayado, y ahora he llegado a poseer 2 campamentos. Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. No sea que venga y hiera a la madre junto con los hijos. Tú has dicho, yo te trataré bien y tu descendencia será como la arena del mar, tan numerosa que no se puede contar. Esa noche Jacob durmió allí y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas recién paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, y 20 asnas y 10 borricos. A cada uno de sus siervos le entregó una manada y les dijo: adelántense a mí y dejen un espacio entre una y otra manada. Al primero le ordenó: si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta, ¿quién es tu amo? ¿A dónde vas? ¿Para quién es esto que vas arriando? Respóndele: es un presente que tu siervo Jacob te envía a ti, mi señor Esaú. Mira, él mismo viene atrás de nosotros. Al segundo también le dio órdenes, lo mismo que al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas. Les dijo: esto es lo que le dirán a Esaú cuando lo encuentren. Y le dirán también: tu siervo Jacob viene atrás de nosotros. Y es que pensó: voy a calmar su enojo con el presente que va delante de mí. Después de eso, lo veré cara a cara. Tal vez me perdone. Y así el presente avanzó delante de él, y esa noche se quedó a dormir en el campamento. Verso 22. Pero esa misma noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jabok. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones, de modo que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo: déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió: no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le respondió: Jacob. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió: ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí.
A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo: he visto a Elohim cara a cara y sigo con vida. Verso 31. El sol salía cuando Jacob, que iba cojeando de la cadera, cruzó Peniel. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen el tendón que se contrajo y que está en la coyuntura del muslo, porque aquel hombre golpeó a Jacob en esta parte de su muslo, en el tendón que se contrajo. Libro de Bereshit, capítulo 33. Jacob levantó la vista y vio que Esab venía acompañado de 400 hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso primero a las siervas y sus niños, luego a Lea y sus niños, y por último a Raquel y a José. Luego él se adelantó a ellos, y 7 veces se inclinó hasta el suelo, hasta estar cerca de su hermano. Pero Esab corrió a su encuentro, y echándose a su cuello lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron. Pero al levantar Esab la vista y ver a las mujeres y los niños, preguntó: ¿y estos quiénes son? Y Jacob respondió: son los niños que Adonai le ha dado a este siervo tuyo. Llegaron entonces las siervas con sus niños y se inclinaron. Luego llegó Lea con sus niños y se inclinaron. Y tras ellos llegaron José y Raquel, y también se inclinaron. Esab preguntó: ¿qué te propones hacer con todos estos grupos que me he encontrado? Y Jacob respondió: he querido ganarme la buena voluntad de mi señor. Y Esab dijo: yo tengo ya demasiado, hermano mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Pero Jacob respondió: no, por favor, si me he ganado tu buena voluntad, acepta mi presente. El ver tu rostro es como haber visto el rostro de Elohim. Tú me has mostrado tu buena voluntad. Acepta, por favor, el presente que te he traído. Elohim ha sido muy bueno conmigo, y todo esto es mío. Y tanto le insistió Jacob que Esab lo aceptó. Luego dijo Esab: vamos, pongámonos en marcha. Yo iré delante de ti. Pero Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son débiles y que tengo ovejas y vacas recién paridas. Si se les fatiga, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Ruego a mi señor
adelantarse a su siervo, que yo iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta alcanzar a mi Señor en Seir. Verso 15. Esab le dijo: permíteme dejar contigo parte de la gente que viene conmigo. Y Jacob le dijo: ¿para qué hacerlo así? Muéstreme, mi Señor, su buena voluntad. Ese mismo día, Esab volvió a seguir por su camino, y Jacob se fue a Sucot. Allí se construyó una casa y unas cabañas para su ganado. Y es por eso que a ese lugar le puso por nombre Sucot. De regreso a Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Por 100 monedas compró una parte del campo a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Allí plantó su tienda y levantó un altar al que llamó al Elohé de Israel. Libro de Bereshit, capítulo 34. Dina, la hija que Lea le había dado a Jacob, salió a ver las mujeres del lugar. Y la vio Siquén, hijo de Hamor el Jibita, que era príncipe de aquella tierra, y tomándola con violencia, se acostó con ella y la deshonró. Pero tan atraído se sintió a Dina, la hija de Lea, que se enamoró de la joven y trató de ganarse su corazón. Y habló Siquén con Hamor, su padre, y le dijo: tómame por mujer a esta joven. Llegó a oídos de Jacob que Siquén había deshonrado a Dina, su hija, pero como sus hijos estaban en el campo con su ganado, no dijo nada hasta que ellos llegaron. Hamor, el hijo de Siquén, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, volvieron del campo y se entristecieron y enojaron mucho, porque Siquén había cometido una vileza en Israel al acostarse con la hija de Jacob. Era algo que no se debía haber hecho. Hamor habló con ellos y les dijo: tan atraído se siente mi hijo Siquén por la hija de ustedes, que les ruego que se la den por mujer. Háganse parientes nuestros. Ustedes nos darán a sus hijas y tomarán para ustedes a las nuestras. Quédense a vivir entre nosotros. La tierra está delante de ustedes. Vivan en ella y hagan en ella negocios.
tomen de ella posesión. Siquén también le dijo al padre de Dina y a sus hermanos: si acaso merezco que me traten con bondad, yo les daré lo que me pidan. Aumenten a cargo mío una dote y muchos regalos. Yo les daré todo lo que me pidan, pero denme a la joven por mujer. Pero como Siquén había mancillado a su hermana Dina, los hijos de Jacob respondieron a éste y a su padre con engaños. Verso 14. Les dijeron: no podemos entregarles a nuestra hermana a un hombre incircunciso. Entre nosotros eso es algo vergonzoso. Pero accederemos con esta condición: si ustedes han de ser como nosotros, todos los varones entre ustedes deben circuncidarse. Entonces sí, les daremos a nuestras hijas, y nosotros tomaremos las de ustedes, y habitaremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, tomaremos a nuestra hija y nos iremos de aquí. Estas palabras les parecieron bien a Hamor y a su hijo Siquén, y no tardó el joven en cumplir con esa condición, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Verso 20. Fueron entonces Hamor y su hijo Siquén a la puerta de su ciudad y hablaron con los varones de su ciudad. Les dijeron: estos varones vienen a nosotros en son de paz. Habitarán en el país y harán negocios en él, pues hay en la tierra bastante espacio para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Pero estos hombres aceptan habitar entre nosotros con una condición: para que seamos un solo pueblo, todo varón entre nosotros debe ser circuncidado, así como ellos son circuncidados. Su ganado y sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente tenemos que aceptar y ellos habitarán con nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad obedecieron a Hamor y a su hijo Siquén. Circuncidaron a todo varón, es decir, a todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero al tercer día, cuando los hombres experimentaban los dolores más graves, Simeón y Leví, que eran dos de los hijos de Jacob y hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, la cual estaba desprevenida, y mataron a todos los varones. Mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, y luego de sacar a Dina de la casa de Siquén, se fueron. Los otros hijos de Jacob se lanzaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque su hermana había sido deshonrada. Se llevaron ovejas, vacas y asnos,
y todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se llevaron los bienes que había en las casas, y se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: ustedes me han creado un gran problema. Me han hecho odioso a los cananeos y fereceos, habitantes de esta tierra. Con los pocos hombres que tengo, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y yo y mi casa seremos destruidos. Pero ellos le respondieron: ¿y tenía que tratar a nuestra hermana como una ramera? Libro de Bereshit, capítulo 35. Adonai le dijo a Jacob: prepárate para ir a Betel y quedarte allí. En Betel harás un altar al Elohim que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: desháganse de los dioses ajenos que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa, y preparémonos para ir a Betel. Allí haré un altar al Elohim que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que había en su poder y los zarcillos que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando salieron, el terror del Eterno cayó sobre las ciudades de los alrededores, y nadie persiguió a los hijos de Jacob. Verso 6. Jacob y todo el pueblo que estaba con él llegaron a Luz, es decir, Betel, ciudad que está en la tierra de Canaán. Y Jacob edificó un altar, y a ese lugar lo llamó el Betel, porque ahí se le había aparecido el Eterno cuando huía de su hermano. Allí murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Verso 9. Una vez más, Adonai se le apareció a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo Adonai: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. Ahora tu nombre será Israel, y ese fue su nombre. Y Adonai también le dijo: yo soy el Eterno Omnipotente. Reprodúcete y multiplícate. De ti saldrá una nación, y reyes, y un conjunto de naciones. La tierra que les he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti.
Después, Adonai se apartó de Jacob y del lugar donde había hablado con él. En ese lugar, Jacob levantó una señal de piedra y como libación derramó aceite sobre ella. Al lugar donde Adonai había hablado con él, Jacob le puso por nombre Betel. Verso 16. Después partieron de Betel, pero aún estaban como a media lengua de distancia de Éfrata, cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto difícil. Y entre las dificultades de su parto, la partera le dijo: no tengas miedo, que también tendrás este hijo. Cuando Raquel exhalaba el último suspiro, le puso por nombre Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín. Y Raquel murió y fue sepultada en el camino de Éfrata, que también es Belén. Sobre su sepultura, Jacob levantó un pilar que hasta el día de hoy es la señal de la sepultura de Raquel. Y partió Israel de ahí y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Mientras Israel vivía en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilhá, la concubina de su padre. Pero esto llegó a oídos de Israel. Los hijos de Israel fueron 12. Verso 23. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Yehudá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Verso 27. Jacob fue a visitar a Isaac su padre en Mamre, es decir, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron a Abraham e Isaac. Isaac llegó a vivir 180 años y exhaló el espíritu siendo anciano y lleno de días. Murió y fue reunido con su pueblo, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Capítulo 36. Estos son los descendientes de Esaú, que también es Edom. Estas son las mujeres que Esaú tomó de las hijas de Canaán: Ada, hija de Elón elitita; Aholibama, hija de Aná, el hijo de Sibón el jibita;
y Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. El hijo que Ada le dio a Esaú fue Elifaz. El hijo que le dio Basemat fue Reuel. Aholibama le dio a Jeús, Jalán y Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Verso 6. Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y a todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra. Así se separó de su hermano Jacob. Y es que no podían habitar juntos, porque los bienes de ellos eran muchos. Por causa de sus ganados, la tierra en donde vivían no los podía sostener. Así que Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es también Edom. Verso 9. Estas son las generaciones de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y el hijo que ella le dio fue Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Verso 13. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Serah, Samá y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos que dio a luz a Aholibama, mujer de Esaú e hija de Aná, que era hijo de Sibón, fueron Jeús, Jalán y Coré, hijos de Esaú. Verso 15. Los jefes de entre los hijos de Esaú fueron los hijos de Elifaz, el primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatán y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes fueron Nahat, Serah, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Verso 18. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes que descienden de Aholibama, mujer de Esaú, e hija de Aná. Estos son los hijos de Esaú y sus jefes. Esaú es también Edom. Verso 20. Estos son los hijos de Seir, el Oreo, que habitaban en aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Emán. Timna fue hermana de Lotán.
Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Verso 24. Los hijos de Sibón fueron Allá y Aná. Este Aná es el que halló manantiales en el desierto, mientras cuidaba los asnos de Sibón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Horeos fueron los jefes Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Horeos en la tierra de Seir, según sus mandos. Verso 31. Los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que los hijos de Israel tuvieran rey fueron estos: Bela, hijo de Beor, rey de Edom. El nombre de su ciudad fue Dinaba. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husán, de la tierra de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad fue Abid. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, a la orilla del Éufrates. Verso 38. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, reinó en su lugar Adar. El nombre de su ciudad fue Pau. El nombre de su mujer fue Mejitabel, hija de Madred, hija de Mesad. Estos son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, lugares y nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Elá, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom según su lugar de residencia en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas.
Bueno, amada familia, en Yeshua continuamos con la Haftará, que comprende el libro del profeta Abdías, desde el verso 1 hasta el verso 21. Es el único capítulo que tiene este libro. Bueno, pues comenzamos. Visión de Abdías. Hemos escuchado el pregón de parte del Adón, y se ha enviado un mensajero a las naciones. Así ha dicho Adonai acerca de Edom: levántense, declarémosle la guerra a este pueblo. Como puedes ver, te he hecho pequeño entre las naciones y estás abatido en gran manera. A ti, que habitas en las más altas montañas y entre las grietas de las peñas, y que en tu corazón piensas que nadie te hará rodar por los suelos, tu soberbio corazón te ha engañado. Yo te haré caer, aunque levantes el vuelo como las águilas y pongas tu nido entre las estrellas. Palabra del Eterno. Verso 5. Si por la noche te atacaran ladrones o bandidos, ¿no te robarían solo hasta quedar satisfechos? Y si a tu viña entraran los vendimiadores, ¿no dejarían algunas uvas? Pero a ti, Esaú, ¿cómo te han destruido? ¿Cómo han rebuscado tus posesiones? ¿Cómo han buscado tus tesoros escondidos? Todos tus aliados te han engañado, te han hecho llegar a los extremos. Los que estaban en paz contigo te han vencido. Los que compartían el pan contigo te han traicionado. Esto es algo incomprensible, y no haré yo que en ese día perezcan los sabios de Edom y los prudentes del monte de Esaú. Palabra del Eterno. Verso 9. Ay, Temán, tus valientes serán amedrentados. Será tal el estrago que todos los guerreros del monte de Esaú perecerán. Por haber injuriado a tu hermano Jacob, quedarás en vergüenza y serás eliminado para siempre. El día que un ejército extranjero llevaba cautivo a su ejército y gente extraña entraba por las puertas de Jerusalén y sobre ella echaba suertes, tú estabas allí en primera fila. Tú eras también uno de ellos, pero no debiste haber sido un mero espectador el día que tu hermano era víctima del infortunio. No debiste haberte alegrado el día en que se perdieron los hijos de Judá. No debiste haberte ufanado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo el día que éste fue quebrantado. No debiste haberte deleitado con su mal el día que fue destruido, ni debiste despojarlo de sus bienes en el día de su desgracia. No debiste pararte en las encrucijadas para matar a los que intentaban escapar. En ese día angustioso no debiste entregar a los sobrevivientes. Verso 15. Ya está cerca mi día contra todas las naciones, y lo mismo que hiciste se hará contigo. Sobre ti recaerá
lo que mereces recibir. Así como en mi santo monte ustedes bebieron de la copa de mi ira, también beberán de ella siempre todas las naciones. La beberán hasta la última gota y será como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sión habrá un remanente que se salve. Será un remanente santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Verso 18. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Saúl será estopa. Y arderán y se consumirán, ni un solo resto quedará de la casa de Saúl. Porque Adonai lo ha dicho. Verso 19. Los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín tomará posesión de Galaad. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel se adueñarán del territorio de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Entonces vendrán al monte Sión unos libertadores y juzgarán el monte de Saúl, y el reino será del Eterno. Continuamos con las lecturas sugeridas del Brit Hadashah de esta parashá, Vayislach, y vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 5, verso del 1 al 13. Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo, por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu. Y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Adón Yeshua y con su poder, entreguen a ese hombre a Hasatán para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Adón Yeshua. Verso 6. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Verso 9. Por carta ya les había dicho que no se junten con esos libertinos, y no me refiero
a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en este caso tendrían que salir de este mundo. Más bien les escribí, pero no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Elohim los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versos del 1 al 12. Después de esto, vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra o sobre el mar, o sobre todo árbol. También vi que otro ángel venía por donde sale el sol. Tenía el sello del Elohim vivo, y con grandes voces llamaba a los 4 ángeles, los cuales habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar. Les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que a los siervos de nuestro Elohim les hayamos puesto un sello en la frente. Verso 4. Pude oír que el número de los que fueron sellados era de 144,000, tomados de entre todas las tribus de los hijos de Israel. 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Reubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Asher, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José, 12,000 de la tribu de Benjamín. Verso 9. Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma. Y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Elohim, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Elohim. Decían: amén, a nuestro Elohim sean dadas la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, al capítulo 2, verso 2. Porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el espíritu de Yeshua que estaba en ellos.
cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach y las glorias que le seguirían. Elohim les hizo saber que su tarea no era para ellos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Verso 13. Por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Yeshua sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Verso 17. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Elohim. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Verso 20, que ya había sido destinado desde antes de que Elohim creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él, ustedes creen en Elohim, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Elohim. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. Verso 24. Porque todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. Capítulo 2, verso 1 y verso 2. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Muy bien, pues hasta aquí son las lecturas sugeridas del Brit Hadashah. Les deseo que tengan un Shabbat lleno de la presencia de nuestro Padre Eterno, en los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y gocémonos porque este es el día que Él preparó para nosotros, para que nos gozáramos y nos alegráramos en Él. Shabbat Shalom. Hasta la próxima.